interna, pero hace bien hablarlo así, de manera transparente. Seguimos y terminamos con el libro del Salmo 34. Estamos hablando de un momento donde David es perseguido por su rey, por Saúl. Qué triste es saber que uno es perseguido muchas veces por esa figura de gobierno. En este caso es Saúl. David, el comportamiento de David hacia Saúl fue de extrema responsabilidad. Dice que David se portaba prudentemente. Así que el problema no estaba en David, porque él se portaba prudentemente. Dice que entraba, salía, era respetuoso ante el rey y ante todos los oficiales y generales. Pero el problema empieza a surgir porque vienen de una batalla y las niñas de aquel tiempo entonaron una canción que decía: Saúl mató a miles y David mató a 10.000. Y eso no lo pudo soportar, el ego del rey no lo pudo soportar. Tendría que ser al revés: David mató a miles y Saúl a 10.000. Eso le hizo mal a Saúl, escuchar esa canción de las doncellas de aquel tiempo, y desde ese momento el ego del rey fue tocado. La canción la cual ministramos, la adoración con la cual ministramos en algún momento del culto, dice: mi orgullo me sacó del jardín. El orgullo lo sacó a Satanás del lugar de privilegio. El orgullo lleva a cometer errores. El orgullo lleva a posicionarnos a lugares donde no nos corresponde estar. El orgullo hace que te separe de amigos porque la gente se da cuenta. Ahí viene el orgulloso, ahí viene el vanidoso. Eso fue un poquito lo que le pasó a José. Él tenía sueños y sus hermanos lo odiaban por los sueños que tenía José, porque veía que el sol y la luna se rendían, que veía que 2 espigas se arrodillaban ante él, y sus hermanos empezaron como a no gustarle esa actitud. Así tal vez no tuvo cuidado, y son esos problemas de madurez donde José no se daba cuenta el sentimiento que despertaba entre los demás. El hecho de proponerse como alguien especial hacía que sus hermanos pensaran diferente a lo que él quería decir, hasta el punto de entregarlos, lo vendieron, lo pusieron en una cisterna. El proceso de José fue muy duro, porque Dios no tenía que tratar con José, sino con el orgullo de José. Dígale al de lado: lo que Dios estaba haciendo era tratar con el orgullo de José. ¿Entiende? Entonces pasó muchos años en la cárcel porque no quiso hacer algo. Entonces David se encuentra en una situación donde Saúl lo persigue, y es increíble lo que dice el libro de Samuel, capítulo 21, cuando Saúl lo persigue, entra en angustia, entra en tristeza y va a buscar ayuda a los filisteos, y entra con el rey Aquis. Y le traen a David, pero David no era el guerrero, el general, sino que David estaba loco, se hacía el loco. Dígale al de lado: ¿conoces a alguien que se hace el loco? ¿Sí? ¿Conoce a alguien que se hace el loco? Entonces dice que David lo encontraban escribiendo cosas: viva Perón, ponía en la pared de aquel entonces, ¿no? Vamos Chacarita, vamos Huracán, empezaba a escribir cosas incoherentes, y la Biblia dice que la baba se le caía por la boca y toda la barba se llenaba de esa baba. Era un asco verlo a David en ese momento. Ya no era el Brad Pitt, ¿vio? Porque vemos a David rubiecito, ojos celeste, bonito, ahí estaba con cara de loco, escribiendo grosería, obscenidades, tonteras, y lo encuentran así, y la gente dice: ¿no era este? ¿No es este el rey David? ¿No es este el general? ¿No es este el que hacía temblar a los ejércitos? ¿Cómo que está ahora? Entonces lo llevan al rey Aquis. ¿Sabe qué dijo el rey? Cuando lo vio a David, dijo así: ¿no tenemos demasiados locos acá que tenemos que traer a uno más? Eso es ser sincero, ¿se da cuenta?
Eso es ser honesto. Ya tenemos muchos locos acá. ¿Para qué queremos a uno más encima extranjero? Entonces se dio que se sintió David que lo perseguía Saúl, se sintió que no le creyeron el personaje, aunque estuvo un tiempo, no le creyeron y él tiene que huir. Ahora ya no solo de David, sino también de ¿quién? De los filisteos, porque lo iban a agarrar y lo iban a matar. Aunque él se portaba prudentemente también con los filisteos, se dieron cuenta de que estaba haciendo un personaje. Y en ese tiempo de que estaba haciendo un personaje, él empezó a observar cosas militares, la tecnología de los filisteos de aquellos años, cómo hacían las espadas, cómo hacían esto, cómo hacían lo otro. ¿Sí? Y de ahí obtiene una información, la cual la usa luego él para armar a su ejército, para establecer el gobierno en el ejército, porque lo vio lo que hacían los enemigos. Entonces en esa instancia David escribe este salmo, que es un cántico, y lo escribe en la hora de tristeza, de dolor, de angustia, las mismas cosas que pasa a usted a diario, las mismas cosas que me pasan a mí. Nos sentimos mal por una cosa, nos sentimos mal en la familia, en el matrimonio, con los hijos, la economía, etcétera, etcétera, y nos genera como un vacío, como una inseguridad, y no sabemos qué hacer. Bueno, este salmo viene como a orientarnos. Él dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esa sola frase me inspira, nos ayuda a que al Señor no se lo busca solamente o se lo sirve solamente cuando estamos bien, sino también cuando no estamos bien. Se lo sirve con presión, con dolor, con angustia. Y cuando se accede a ministerios o cuando se acepta el ministerio, esa alma, ese hombre, esa mujer, le corresponde decir, como dijo el apóstol San Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O sea, ya no soy dueño de lo que hago, ahora mi vida ya le corresponde en servicio pleno al Señor. Ahí viene el esfuerzo, ahí vienen las ganas, ahí viene el trabajo, ahí viene la abnegación. Entonces, la primera prueba que nosotros pasamos es aprender a adorar en los momentos de crisis. No sé si a usted le pasó algún momento de crisis, un momento duro, y en ese momento donde uno aparentemente quiere tirar todo por la borda, se da cuenta de que hay un Dios y a ese Dios hay que adorarlo. Y lo encuentra David en ese momento, en esa crisis, donde David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice: mi alabanza en su boca. Su alabanza estará en mi boca, de continuo en mi boca, todo el día dándole la gloria a Dios. Dándole la gloria a Dios, dándole la gloria a Dios. En la batalla, en el campo. David tuvo la bendición de tener un oficio desde niño, que fue pastor. Después fue profetizado que iba a ser rey. Fue luthier, fue poeta, escritor, profeta. Un muchacho de campo, luego fue instruido con la mejor instrucción en el palacio, pero ya tenía su formación, ya Dios había hecho, ya había transformado su corazón, y él mismo dice que el mismo Dios, dice que la unción de Dios venía sobre él cuando el oso o el león tocaba alguna de las ovejas, venía el Espíritu del Señor y él iba en busca del oso y del león y le arrebataba de la misma fauce del león o del oso, de ahí le sacaba las ovejas y se la devolvía a su padre. Papá, vino un oso y atacó la oveja, pero acá están los restos. No era un pastor irresponsable, ponía en riesgo su vida para defender una oveja. Ese es el formato del líder. Por eso cuando hablamos hace unos días acerca del carácter de Cristo, mencionamos dos virtudes de las tantas que hay, y Pablo se refería a la mansedumbre y ternura de Cristo. En ningún momento Jesús me maltrató, y yo creo que a nadie o a ninguno de los que está acá el Señor maltrató. Y al contrario, veo que a todos los que estamos acá el Señor nos trató con ternura. Nos trata de hijos. Y aunque a veces no nos portamos como nos tenemos que portar, el Señor nos sigue tratando como hijos. No nos corta la bendición, nos sigue amando. Nos bendice, nos ayuda, aunque no lo merecemos, aunque hagamos esto que hicimos recién. Eso nos avergüenza a nosotros y el Señor hace como que no ve y pasa por alto, pero eso luego tiene consecuencias. Así que
Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Dice en el versículo 2, dice, en el Señor, en Dios se gloriará mi alma. Queriendo decir que todo lo que yo voy a hacer le va a dar la gloria a Dios. ¿Amén o no amén? Si tenés que hacer una torta para alguien, hacela de la mejor manera. Poner el dulce de leche repostero, el más caro. Anda a Coto y dice, señor Coto, ¿me da el mejor dulce de leche? Porque le voy a hacer un bizcochuelo a mi suegra. Oh my God. Cuando haga algo, hágalo para el Señor. Cuando sirva en algún área, hágalo para el Señor. No espere absolutamente nada. Espere el cielo abierto, espere la bendición, espere la prosperidad, espere gloria, espere el poder de Dios, espere la bendición del cielo. Diga gloria a Dios por eso. Entonces dice que esa actitud de hacerlo todo para la gloria de Dios, dice la oirán los mansos. No dice los mensos, dice los mansos. Decir al de lado, no dice menso, dice manso. Lo oirán los mansos, dice, y se alegrarán, se van a alegrar. ¿De qué se van a alegrar? De verte servir, de ver cómo lo haces con alegría, ese servicio, de ver el entusiasmo que pones cuando dedicas algo para el Señor, la fuerza que pones para no fallarle al Señor. ¿Y a qué nos invita David? Versículo 3 dice, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Entonces, hay cosas que se contagian. Decir al de al lado, la mala onda se contagia. La mala onda se contagia. Cuando se juntan a tomar mate, mi suegro decía, se juntan a tomar mate pero con cuero. Decía el viejo. Decía, toman mate y sacan el cuero a medio mundo. Por eso decía mate con cuero. Eso también se contagia, se traslada en una charla. ¿Viste lo que dijo el pastor? Que hay muchos hermanos que no diezman, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a darle a la sin hueso. Empiezan a darle a la sin hueso. Y empiezan a hablar cosas que no, ellos en esa charla no lo van a resolver. Simplemente son malos comentarios. Y se contagian esas cosas. Entonces, cuando uno está mal, busca a alguien a quien indisponerlo también. Yo me voy a ir de la iglesia. No me digas. ¿Y por qué te vas a ir? ¿Vio cómo hacía Maradona? Y cuentan cosas o dicen cosas y el otro lo cree porque es su amigo. Y provocan daños. David dice todo lo contrario. Vamos a juntarnos, pero no para generar desaliento en la gente. Vamos a juntarnos para adorar a Dios. Vení, exaltemos al Señor, vengan, engrandezcan al Señor conmigo y exaltémoslo a Dios como un solo hombre. Vamos a darle la gloria al Señor. Eso es generar en el otro expectativa de gloria. Diga conmigo, expectativa de gloria. Somos convocados a una expectativa de gloria. Vení, vamos a adorarle al Señor. El enemigo se levanta, familias se levantan, cosas que se levantan, nos hacen la vida hasta amargada, complicada, pero qué tremendo cuando nos juntamos para adorar a Dios. Yo he visto a retroceder al diablo cuando nos juntamos para adorar. He visto retroceder al enemigo cuando nos juntamos para adorar. He visto cómo el diablo suelta familia, suelta lugares. He visto cómo el Señor se manifiesta de manera poderosa cuando la iglesia tiene que adorar y adora o hace lo que tiene que hacer. Lo he visto y me imagino que usted también vio al enemigo huir delante de usted ante un problema, una crisis, una situación. ¿Qué es lo extraordinario que hiciste? Te arrodillaste o cantaste, prendiste la radio, pusiste en la alabanza, empezaste a hacer una guerra ahí en el espíritu y viste que las cosas empezaban a cambiar. El aire de la casa empezó a cambiar. El problema tomó otra dimensión. El Señor se apoderó de la historia tuya, de tu tragedia, de tu dolor. Oiga, yo lo he visto al Señor obrar a favor de los hermanos. He visto familias bendecidas. He visto congregaciones explotar por la gloria del Padre. He visto cómo Dios ha usado a hombres de manera poderosa. Porque esa persona le da a Dios la adoración y la gloria. Invita a los demás. Vení, vamos a servirle y vení, vamos a adorar a Dios. Eso es lo que hacía David.
Conozco gente, y me imagino que usted también, que se queja ante los problemas y no resuelve nada. Decirle, no resuelve nada quejándote. Ay, qué cara que está la luz. Mire, con esa queja la luz no va a bajar. Ay, ¿viste el cable cómo subió? Es una locura. Mire, por más que se queje del cable, va a seguir subiendo el cable. O lo corta el cable o no se queje más. Tampoco se enganche. ¿Quiere que le cuente algo de la Torre 2? ¿Pasaba en la Torre 2? Yo vivía en el 7º piso y contraté el cable. Y los primeros días se veían bien. Y después no se veía nada bien. Y cuando empecé a mirar de arriba, el del sexto estaba enganchado, el del quinto estaba enganchado, el del cuarto estaba enganchado, hasta el del primero estaba enganchado. Una cosa de loco. Y yo un día dije, bueno, lo corto, no lo pago más. ¿No? ¿Y sabe qué hicieron? Se desconectaron del cable mío, pero se engancharon en el cable del otro y seguían viendo Netflix, qué sé yo, porque el otro lo pagaba. Eso no pasa acá, ¿no? Diga, no. Ok. Y los que están enganchados de la luz tampoco, ¿no? Eso no pasa acá. Diga conmigo. Confío. Entonces, dice, lo oirán los mansos, se alegrarán, vengan, vamos a adorar al Señor. Y acá viene el primer consejo de David cuando estamos en tribulación. Busqué al Señor, lo busqué y le dije recién, David es lo más parecido a nosotros en las emociones. David es muy parecido a las cosas que nos pasan a nosotros, así como lo exaltamos a David cuando hablamos de él. David era como un dálmata. ¿Por qué David era como un dálmata? Porque tenía muchas manchas. Si no hacía esto, hacía lo otro. Si no miró a Betsabé, mandó a hacer no sé qué otra cosa. Y vino el profeta y le dijo, ¿sabes una cosa? Y le cuentan una historia. Y David se enoja. Dice, hay que matarlo a ese. Bueno, ese sos vos. ¿No? Ese sos vos. El que hizo esto, fuiste vos. Entonces dice que David era tan sensible también que cuando se los convencía de que las cosas estaban haciendo mal, él estaba haciendo mal, tenía la virtud de clavar su rodilla en la tierra y pedirle a Dios misericordia. Yo siempre digo, una cosa es equivocarse porque nos faltan unos cuantos jugadores. Y otra cosa es equivocarse a propósito, tener el deseo de hacer el mal. Bueno, David no era de eso. David se equivocaba porque era hombre, igual que usted, igual que yo se equivocaba, no porque sea rey de Israel. David era puro, sano, justo y santo. Varias veces el Señor le tiró la oreja a David. Y me quedo acá, porque iba a seguir con un relato que... Léalo en la historia bíblica y fíjese. Entonces, ¿qué dice él en su tribulación? Yo lo busqué a Dios. ¿Qué hacemos nosotros en la tribulación? Pregúntale, ¿qué haces vos en la tribulación? ¿A quién le consultamos primero? ¿A dónde corremos? ¿A quién vamos? ¿Con quién hablamos? Ojalá fuera así, no me mientan. Tratamos de solucionar nosotros los problemas. Tratamos nosotros de hacer las cosas y cuando nos va mal, en vez de ir al lugar que corresponde, tratamos de solucionar nosotros los problemas. Y David, el consejo que nos da es, yo busqué al Señor. ¿Cuál fue la respuesta? Y Él me oyó. Entonces, ¿cómo Dios puede oír a alguien que a lo mejor no está haciendo las cosas bien? ¿Cómo Dios puede oír a aquel que se está haciendo el loco? ¿Cómo puede Dios oír a aquel que se fue a esconder entre los filisteos? ¿Cómo Dios puede oír a esa persona que hacía... Imagínese a David, que sacaba la espada y huían todos. Ahora lo ve en la plaza del pueblo. La barba llena de barba, hasta Fideo tiene la barba. Así hablaba. Se hacía loco. Yo hice el papel de loco hace un ratito, ¿no? Y usted se está riendo de mí. Imagínense cómo se reían de David. Y salía de hacer eso y dice, se porta como alguien admirable.
busqué al Señor y Él me oyó, como si fuera santo, como si fuera alguien probo. No, se estaba haciendo el loco. Sin embargo, él tiene su relación con Dios, tiene la fe suficiente para presentarse delante del Señor, tiene la fe y el valor para decirle: Señor, estoy en aflicción. Y dice la Escritura, dice: y Jehová me oyó. Y no solo eso, dice que lo oyó, dice: y me libró, dice David, de todos mis temores. Yo te hago una pregunta: ¿cuáles son tus temores? ¿Por qué tus temores te manipulan? La placa del año dice: libres, sanos. Esa es la meta, es el trabajo a hacer. Libres, sanos y bendecidos. Y cuando el Señor los hace libres, nos hace libres de verdad y para siempre. Y cuando el Señor nos hace libre de algo, eso no se vuelve a repetir. Entonces, si el Señor te libera de los temores, ¿por qué razón volvemos a caer en los temores? Y si el Señor te hace libre de las adicciones, ¿por qué buscar las adicciones? ¿Por qué razón cuando Él se siente amargado, Pedro se siente amargado, por qué razón se decepciona? ¿Y por qué razón vuelve atrás a su antiguo oficio? ¿Por qué lo hace eso? ¿Por qué hace eso? Porque evidentemente el proceso no se empezó, o si se empezó no se terminó en la vida de Pedro. La vida de un cristiano se manifiesta así. Me salió, disculpe. La vida de Pedro se establece así. Pedro, el Señor lo llama a Pedro porque tiene algo que entregarle. Escuche esto: no temas si Dios le pide algo, porque Dios tiene algo para entregarle. No humanice todo, no racionalice todo. Si Dios le pide algo es porque le va a dar algo mucho más grande. Entonces, para entender estas cosas pasamos por proceso y el ejemplo es Cristo. El Señor fue llamado al ministerio y el Espíritu Santo lo primero que hizo, ¿qué fue? ¿Qué fue lo primero que hizo el Espíritu Santo cuando el Señor lo llama a Jesús al ministerio? Cuando desciende la paloma, cuando hay una voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que pasa después? Dice: y el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Sabe? El Señor nos lleva a nuestro desierto. Yo sé, porque lo veo en su cara, sé que pasamos desiertos. Sé que hay desiertos, que hay soledades, que hay días de angustia, que hay noches de lloro. El mismo salmista dice: durante la noche hay angustia, hay lágrimas, pero a la mañana yo voy a ver la gloria de Dios. Sé que pasamos por momentos de tribulación, de sosiego, de desosiego. Sé que pasamos por momentos de crisis, cuando nos dejan sin trabajo, cuando llega un telegrama, cuando pasa algo, cuando sucede algo que no se puede cambiar, una enfermedad, no sé, muchos problemas. Bueno, en ese tiempo de desierto, profetizale al lado: si estás viviendo un día de desierto, si estás pasando por un desierto, si no estás viendo la gloria de Dios, decile: en ese desierto Jesucristo va a ser formado dentro tuyo. En ese desierto va a haber la gloria del Padre. En ese desierto usted va a salir adelante. En ese desierto va a madurar. En ese desierto voy a depender del Padre. En ese desierto voy a ser discipulado. En ese desierto voy a aprender a relacionarme con mi Padre. Es lo que dijo David: yo lo busqué al Señor y Él me oyó. Usted en el desierto se va a dar cuenta que lo puede encontrar al Padre y que Dios va a escuchar su ruego y que Dios va a escuchar su oración. Algunos me dicen: pastor, a mí Dios no me escucha. Pero vos hablás con el Señor, no. ¿Y cómo crees que te escuche? Los desiertos son para revelar el carácter de Cristo. El desierto es el método que Dios usa para corregirme. A mayor presión. Gracias por su entusiasmo. A mayor presión. A ver lo del fondo. A mayor presión. Mayor unción. ¿Para qué es la unción? Para pasar el día malo. Por eso Pablo dice: vestíos con toda la armadura ¿de qué?
de Dios. ¿Para qué me tengo que vestir con toda la armadura espiritual? Para que pueda resistir, no a ir a la batalla, no a pelear, no a hacerse el bravucón, no, para poder resistir en el día malo. Entonces la Biblia me dice que yo voy a pasar por días malos. Y quiere que le diga la verdad, son más los días malos que vivimos que los días de plenitud y de gozo. Son los días de padecimiento y de sufrimiento, porque esta carne tiene que ser tocada por el Espíritu de Dios. Tengo que quitarle el control de mi alma a la carne. Tengo que ir a los pies de Jesucristo y a decirle, Señor, quiero depender solamente de vos. Entonces, busqué al Señor y Él me oyó. Yo lo veo a los hermanos en su tribulación, pero también veo que no se congregan y también veo que no buscan, que le dan más lugar a las cosas de este mundo. Es, pastor, es que no me puedo separar de este mundo. Es así. Jesús dijo así, viene el príncipe de este mundo, pero yo no tengo nada que ver con él. Entonces en algún momento voy a tener que cortar con esa dependencia, con las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son para los que están en este mundo. Pero las cosas de arriba, dice la Biblia, es para los que buscan a Dios. Por eso cuando yo llegué a Jesús, ¿qué me dio Él? ¿Qué me dio Él? ¿Qué te dio Él? Llegaste al Señor, ¿y qué te dio Él? Escucha, te dio su espíritu, su espíritu. ¿Para qué te dio su espíritu? Para que usted sea más que vencedor. Por eso dice, los muchachos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y siempre estamos dispuestos para emprender otra vez otra batalla. ¿Por qué? Porque está el carácter y la naturaleza del Señor. Me oyó y me liberó de todos mis temores. Los chicos fueron a un campamento y vivieron un fin de semana extraordinario. Adolescentes, jovencitos fueron al campamento y vivieron cosas extraordinarias. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios bajó en ese campamento. Hubo ministraciones muy fuertes, espirituales. No estuvo el pastor, no estuvo la pastora, no estuvo Gabriel, no estuvo fulano, no estuvo mengano, pero estuvo el Señor ahí. Y con el testimonio solo que contaban los chicos, los muchachitos, las chicas, empezaban a tener su encuentro con Dios y empezaban a llorar y a llorar delante de la presencia del Señor. Solo el Señor entendía lo que había en el corazón de ese jovencito. Solo Dios entendía lo que había en el corazón de esa jovencita. Contaban de abusos, chiquititos contaban de abusos. Chiquititos contaban de que ciertos maltratos, así chiquititos, llorando en la presencia del Señor. ¿A quién van a ir a contarle esas cosas? Es eso que es tan íntimo, ¿a quién van a ir a contarle? Porque si lo cuentan, ni siquiera le creen, ni siquiera los padres le creen. Pero ellos fueron al Señor y fueron sanados sus corazones. Haga así, a ver, haga así. Fueron sanados sus corazones. Escuche, esto también pasa entre los grandes. Y eso que callás. Dice, mientras callé, dijo David también, se pudrieron mis huesos. Mientras no hablé, eso me fue haciendo daño. Y esa es una de las cosas que nos generan temor. Las cosas no resueltas nos generan temor. Las cosas que no hablamos y que guardamos nos generan temor. Por eso es el diálogo, por eso es la comunicación y por eso es el buscar a Dios. Hay cosas que a lo mejor nadie te va a creer. Pero cuando vas al Señor, el Señor te entiende porque Él conoce todas las cosas. Chicos, chicos que están pidiendo a gritos ser amados más por sus padres. Chicos que hablan donde dicen, no hay afecto en mi casa. No hay un abrazo, no hay algo tierno. Chiquitos así, ya están padeciendo esa cuestión de soledad, de falta de afecto y de cariño. ¿Y con quién lo van a hablar? Así que ese fin de semana cayó la gloria de Dios ahí y muchos jovencitos fueron sanados sus corazones. Ellos buscaron al Señor, lo buscaron y el Señor los oyó. ¿Me entiende? Buscaron al Señor en ese campamento. Y de no congregarse, ahora se congregan. De no pasar para orar, vienen y pasan a orar. Es como que cambiaron ellos por amor al Padre.
se dieron cuenta que a Dios hay que buscarlo. ¿Cuáles son tus temores que te persiguen? La Biblia habla mucho acerca de esto. Que hay una sola cosa que echa fuera el temor. Hay una sola cosa que echa fuera el temor. El amor del Padre echa fuera el temor. Si tengo temor es porque no me siento amado por mi Padre. Será por la culpa, será por los prejuicios, será por la mente, será por el sentimiento, por el vacío del corazón, será por alguna amargura que no me siento amado por el Señor. Al no sentirme amado por el Señor viene la culpa, viene el reproche y viene el temor. Entonces nosotros le pedimos al Señor, Señor, ¿cuál será la palabra que nos va a dirigir en este año? Primero, la libertad, tenés que ser libre. Sostener la libertad. ¿Y para qué quiero la libertad? Para que puedas decidir por vos mismo. Para que no te lleve la corriente de este mundo. Para que entre elegir entre las cosas de este mundo, cosas mundanas o aún el mismo dinero, puedas buscar la presencia del Señor, puedas aprender a buscar al Señor. En tus tribulaciones aprender a buscar al Señor para que el Señor te mantenga en esa libertad. La Biblia dice, sed libre con la libertad con que Cristo os hizo libre y no vuelvan a estar otra vez sujetos a la esclavitud. Y eso nosotros lo vemos con los judíos cuando salieron de Egipto. Los judíos, se dice que los judíos salen de Egipto, pero ¿qué pasó con ellos? Nunca Egipto salió de ellos. Estaban fuera de Egipto, pero siempre habitaba el recuerdo de Egipto en ellos. Se acordaban hasta de los cementerios de Cristo, de Egipto. Qué lindo que eran los cementerios. Miren qué conversaciones que tenían los cosos estos. Ay, el cementerio La Paz que había en Jerusalén, qué glorioso. Oiga, se acordaban de la cebolla. ¿Quién come cebolla? De los ajos. Cuando fuimos a Israel, escuche esto, 7:30, 8 de la mañana, ¿saben lo que primero se devoraban allá? Lo primero que se comían, ¿qué era lo que se comían? Nosotros, los continentales de este lado, buscábamos el café con leche, alguna masita, alguna cosa. ¿Saben qué comían los cosos? Los platos así de cebolla, los platos así de morrón verde, morrón rojo, de pepino. Ese era su desayuno. Yo decía, yo ni loco tomo el café con leche con un sándwich de cebolla. Y veía cómo comían con tantas ganas, digo, y si le entramos a la cebolla, alguna tendencia que iba por ahí, ¿verdad? Pero eran sus costumbres, son sus costumbres. Ellos decían, se acordaban de la cebolla, de los cementerios, de la vida en Egipto, porque nunca entendieron que el Señor los llamó a libertad. Yo he visto cómo el Señor saca en libertad a hermanos que están en deudas económicas, financieras. Los he visto prosperar y después los he visto volverse a atar con deudas, con préstamos. No, lo que pasa es que voy a ampliar la casa, voy a ampliar el negocio. Y se esclavizan, ya no cumplen con Dios, ya no buscan a Dios. David, que tenía más responsabilidad que nosotros, él dijo, me hice un tiempo para buscar a Dios. Muchachos, vengan, vamos a buscar a Dios. Muchachos, vamos a buscar al Señor. Dice, me libró de todos mis temores. Luego dice así, mis ojos fueron alumbrados, pero sigo. Versículo 6 vuelve a decir, este pobre clamó, le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Así que el temor que había en él le generaba angustia. Era un hombre común y corriente, lleno de temores, y esos temores generaron angustias en él. Diga la verdad, nos pasan cosas así que nos llenamos de angustia, ¿verdad? Una charla con el médico te llena de angustia. Un gasto inesperado te llena de angustia. ¿Y cómo hago esto ahora? Un momento está todo bien y al otro momento estás en mares de lágrimas. ¿Por qué? Porque algo ocurrió en el momento. Escuché a una señora con toda esta tragedia en Bahía Blanca. Qué tremendo lo que pasó ahí. Cómo cambia la vida en un segundo. Una mujer decía, necesitamos psicólogos porque estamos muy angustiados acá. Es un trabajo extraordinario lo que tienen que hacer ellos.
Si a eso le sumamos la ayuda de Dios, ¿cómo cambiarían las cosas, verdad? Porque solo Dios puede quitar la angustia. Y esas cosas no pasan de un día al otro. Qué lindo si pudiéramos ir todos a abrazar a todos los que están ahí y a decirle, te vamos a ayudar a levantar tu casa. Vi casas destruidas, los chicos desaparecidos. Hoy encontraron al chofer ese que estaba en la camioneta, de los cuales estaban los chiquititos, seguramente. Qué dolor, un añito, 5 años siendo arrastrado por la corriente. Eso genera dolor y hasta en el que lo escucha. Yo cambio de un canal y están hablando de eso. Busco otro canal y siguen hablando de eso y genera tristeza de ver el sufrimiento en la gente. La angustia es algo que muchas veces no se puede controlar. Por eso David dice, lo busqué al Señor y Él me libró de la angustia. Llevamos por años temores, llevamos por años angustia y parece que no llega el día de ponerle el punto final al temor. Parece que tenemos que sufrir más y no nos atrevemos a decirle a la angustia hasta acá, porque el fin de la angustia y el fin de los temores comienza buscando al Señor a la noche, a la mañana, a la tarde, en el trabajo, en el colectivo. Es tiempo de buscar a Dios. Vengo a decirle esto a la iglesia, es tiempo de buscar a Dios. Papá, busca a Dios, mamá, busca a Dios, busquen a Dios. Pidan por su casa, pidan por su familia. Los días son malos, dice la Escritura. Los días son malos para no buscarlo a Dios. En cualquier momento nos vemos involucrados en algo y es tiempo de buscarle para no caer en enredos o enriedos, como se diga. Vio que andan pescando por el telefonito, andan buscando a quién robarle plata, a quién sacarle datos. No le dé datos a nadie, porque le van a vaciar una cuenta y lo poquito que tenga ahorrado se lo van a robar. Hasta en eso tenemos que cuidarnos. Nos tenemos que cuidar de las noticias, que yo vengo hablando de esto hace como 7 años. Las noticias que son falsas y te hacen generar angustia y te generan dolor y preocupación. Y cuando llega el momento son malas noticias, no son noticias. Las fake news. No me salía. Cuando abrí el telefonito, viene un meteorito a chocar directamente a la Tierra y los científicos están viendo que va a ser en la fecha tal y el meteorito va a caer en la zona de esta, por acá, por allá, y todos los días con el meteorito, y todos los días que ya se acerca, y todos los días que viene, y todos los días dice que va a caer en mi cabeza. Ahora dijo la NASA, no, el meteorito va a pasar muy lejos de la Tierra. Diga conmigo, oh my God. Que fulano esto, que aquel lo otro, que el país va a explotar. Siempre están deseando que el país explote y se olvidan que ellos también están viviendo en el país. Que si el país explota, explotan ellos también. Decirle al de al lado, no te sumes a la mala onda. Por eso David decía, vengan conmigo, vamos a adorar a Dios. Y cuando empecemos a buscar a Dios vas a ver cómo se te va el temor y vas a ver cómo se va la angustia y vas a ver cómo se vaya la carga y vas a ver cómo Dios se manifiesta. Esto lo aprendió David y el consejo de David es para usted, el consejo de David es para mí. No se desespere, Dios es más grande que su problema, Dios es más grande que su crisis, Dios está al lado nuestro en cada batalla que peleamos. Diga gloria a Dios, por favor. Al final del verso 11, para ir apurando un poquito la papa frita, dice, y mire qué expresión coherente con nosotros. Esto es como que si Dios nos habla directamente a todos los que estamos aquí. Versículo 11 dice así, venid, hijos, oídme. ¿Cuál cree que es la enseñanza? Primero es la invitación del Padre, vengan. Jesús dijo, venid a mí, todos los trabajados y cansados. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cuál es la promesa? Yo los voy a hacer descansar. ¿Qué necesita alguien que está agotado, que viene sudando la gota gorda y que lucha y a veces no logra el objetivo? ¿Qué necesita? Decir, llegó la hora de descansar. Descansar en el Señor. Decirle, afloja un poquito. Segundo, después de la invitación, nos trata como hijos. Venid, hijos. No te maltrata el Señor. La mansedumbre del Cordero se ve acá. Hijos.
Mis prejuicios hacen que yo no me considere hijo, pero Dios me dice hijo. David habla como rey, pero habla como padre, y dice a los que escribían, y él cantaba estas canciones y los llamaba hijos. No quiero tocarle su emoción, no me interesa. Pero ¿sabe cómo me gustaría escuchar a mi papá que me diga, hijo, negro, vení, vamos a tal lado, ¿me acompañás? O a mi mamá que me diga, mi negro, no sé por qué me decía mi negro, vení, vamos a hacer tal cosa. Ya no están, no los tengo, los extraño. Pero ahora el padre asumió el rol de padre y es un padre eterno. Y el padre eterno me dice a mí, hijo, vení, vení hijo, vení. Vení cargado, vení con tus angustias, vení con tus temores, vení, no te mantengas lejos, vení. Lo tercero es, escúchame, a los padres hay que escucharlos. Yo dije algo el otro día y lo sostengo. Los viejos ya, que nos vamos poniendo viejos, yo ya estoy jugando en la tercera edad. Estoy entendiendo algo, que los viejitos así como nosotros, ya enseñamos tanto y hablamos tanto, donde yo digo, yo ya no hablo más. Y los viejos empiezan a callar, porque los que levantan la voz ahora son la generación que viene y son los hijos. Y por más que usted le quiera enseñar a hablar, viejo, le ponen el freno así, hasta acá. Y los viejos se van llenando de silencio. El silencio no quiere decir que no tienen razón. Sí, tienen mucha razón. Y mi papá callaba o guardaba silencio ante cosas que sucedían en aquellos años, como diciendo, ya no vamos a ver en Hollywood. En algún momento vamos a tener una charla. Cuando te cases, cuando tengas tus hijos, cuando la presión sea poderosa, vos vas a buscar la conversación y posiblemente yo ya no esté. ¿Con quién habla ese hijo? Los viejos se llenan de silencio, no hablan. Tienen razón por estar callados. En algún momento me tengo que pegarla contra una pared. Pero para evitar pegarse contra una pared, tenés a papá y a mamá. Escuchalos. Pero yo tengo 50 años, mejor todavía, andá y habla con ellos. Algo claro te van a dejar. Te van a transferir sus experiencias. Entonces, venid hijos, oídme, significa Dios rogando que su iglesia vaya al trono de la gracia. En el libro hebreo es el que dice, acercaos pues al trono de la gracia y hallaréis oportuno socorro. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces tengo que acercarme, esa es la idea. ¿Qué dice? ¿Por qué razón me tengo que acercar? Dice David, el temor de Jehová os enseñaré. El temor del Señor significa darle a Dios la gloria. No vivir con un pie acá y otro pie allá. Tengo que decidirme. Y si es por Cristo, mejor todavía. Tiene la libertad de vivir sin Dios y tiene la libertad de elegir vivir con el Señor. Cuando David dice, le voy a enseñar acerca del temor de Dios, por eso Salomón escuchó a su padre y Salomón termina en los proverbios enseñando acerca de la obediencia a los padres. ¿Por qué Salomón habla de la obediencia a los padres? Estar sujeto y amarlos y honrarlos. ¿Sabe por qué? Porque David le transfirió esa enseñanza. Por eso le dice al hijo, venga, que lo primero que tienen que aprender es el temor del Señor. No se puede ofender a un Dios santo. No se le puede robar a un Dios santo. No puedo hacer como que soy justo cuando no lo soy. No puedo atentar contra la santidad del Padre sin que eso me genere vergüenza. Su pastor dijo así. Maradona dijo, yo me equivoqué y pagué, ¿no es cierto? La pelota no se mancha, ¿se acuerda? Mire, cuando hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Y ahí es donde usted ve que quién es el que manda, si el ego
o la humildad? La pregunta es, ¿quién pasa a pedir perdón, pero con dolor de haber hecho algo? Todo es esconderse entre la multitud, que nadie lo sepa. Pero mire si yo pongo esa lista en el hall. Me dieron la idea de poner la lista en el hall, pero eso sería un buchón. ¿Por qué pasan a servir la Santa Cena? ¿Sabe por qué? Porque no conocen el temor de Dios. ¿Por qué se plantan a predicar? Porque no conocen el temor de Dios. Y lo primero que le enseña David a sus hijos es todo acerca del temor de Dios. No le dice no te vas a equivocar, le dice te vas a equivocar, pero cada vez que te equivoques recordá que hay un Dios vivo que te está viendo, acércate y pedile perdón a tu Dios. Por eso cuando el profeta lo exhorta, Natán lo exhorta, ¿qué hace David? Le pidió perdón a Dios, automáticamente. Lo único que dijo David es no me mates, porque era digno de muerte, no me mates. Y Natán le dijo, de cierto, no te voy a matar, dice el Señor, te voy a extender la vida. Desde ese momento David no volvió a ser más el mismo, porque en ese instante aprendió todo acerca del temor a Dios. El temor a Dios es aceptar mi responsabilidad. El temor de Dios es administrar. Yo tengo que ser el administrador de los bienes de Dios que Él me dio. Tengo que aprender la mayordomía, y eso está en el módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Esto se enseñó, esto se enseña. Y es como que el temor de Dios va desapareciendo de la congregación, de la vida de los cristianos. Es como que ya no se le espera al Señor, no es necesario hablar en lengua, tal cosa no, tal otra no. David dice, vengan hijos, les voy a enseñar todo acerca del temor de Dios. Más, dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es ese hombre? ¿Dónde está? ¿Quién quiere ver el bien? ¿Quién quiere vivir muchos años? El consejo de David es este: guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, escuche, y haz el bien. Busca la paz y síguela. No dice que ande contando cosas, gigantando las cosas, o exagerando, mintiendo. No. Lo que la Biblia está diciendo es que yo tengo que ser un hombre de paz, una mujer de paz. Si me acuerdo, le cuento un testimonio, se lo conté ayer. Dice que los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Cuántos justos hay acá? Yo soy comprado y lavado con la sangre de Cristo. Yo no soy justo por mis obras, soy justo por las obras de Jesús. Es una de las doctrinas de la iglesia, la justificación por medio de la fe. La justificación por medio de la fe es una doctrina, que eso hay que enseñarla. Yo no merezco ser justo, pero Dios me trata como justo. Porque su perdón es más grande que mi pecado, su amor es más grande que mi transgresión. Ahora dicen todo amén, ¿no? Y atento, dice, sus oídos al clamor ¿de quién? De los justos, de aquellos que buscan al Señor. ¿A quién escucha al Señor sino a los que lo buscan? ¿Qué dice además? Dice que el enojo, la ira de Dios está contra los que hacen el mal. Y esta cosa que hablamos es hacer el mal. Dice, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Pero en el versículo 17 dice, otra vez, claman los justos y Jehová los oye. Dios no puede no oírte. Es tan grande su amor que no puede dejar de oírte. Y los libra de todas sus angustias. Otra vez la palabra angustia. También dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, a los humildes de corazón, a los que lo buscan de verdad. Escucha, tal vez no merezcas el favor de Dios, pero ¿sabes por qué lo hace? Por la humildad que hay en tu corazón, por el valor de buscarlo. El justo se queda con su justicia, el religioso con su religión, pero hay otros que buscan a Dios de verdad, desde el dolor, la tristeza y la angustia, como dice la Escritura. ¿Y sabes qué pasa? Dios te escuchó. Después hay un tiempo, un proceso para que esa oración que sea escuchada haya respuesta. Es un proceso de tiempo, que solo eso lo maneja Dios. Pero que te escucha, te escucha. Dice que cercano está a los quebrantados. Dice, muchas son, escuche esto, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas
los librará el Señor. O sea, no hay fallas en este texto. Todo gira en el oír de Dios, en nuestras angustias, nuestras tribulaciones. Todo gira que en el corazón del hombre hay angustia, tristeza y dolor. Pero también en el Salmo dice que si yo busco a Dios, el Señor me libera de todo esos males que me aquejan. Para terminar, versículo 22 dice, Dios redime el alma de sus siervos. ¿Qué hace Dios? Redime. ¿Sabe el concepto de redención? ¿Qué es redención? Redención significa, te vuelvo a dar mi favor, vuelvo a confiar, te vuelvo a comprar, vuelvo a hacerte mío otra vez, vuelvo a acercarme a vos otra vez. Y ya va una, ya van dos, ya van 10, ya van 15, ya van 20. Y aunque pase todavía este tiempo, porque estamos en tiempo de gracia, Dios se va a acercar todo el tiempo a decirte, vengo otra vez a buscarte, vengo otra vez a ayudarte, vengo otra vez a estar contigo. Eso es redención. Redención es lo contrario al olvido. Dios no olvida a nadie, sin embargo redime a todos. Y a todos le da una nueva oportunidad. Todos los días, cada mañana dice que Él renueva sus misericordias. Dice, y no serán condenados cuantos en Él confían. Más de uno, está acá la palabra, más de uno, prefieren ver a sus hermanos postrados en el infierno, condenados, en vez de redimidos. Ahí se da cuenta el origen de quién son. Este se tiene que ir al infierno por lo que hizo. Y otros se irán al infierno por lo que no hicieron. Le conté la historia ayer. En una congregación, me lo dijo el pastor, estuvimos tomando un café, me contó una experiencia que él tuvo. Después de muchos seguimientos, él formó a un escudero al lado suyo. Un hermano que iba creciendo, iba teniendo favor de Dios. Y un día el Señor le dijo, quiero que me lo apartes a fulano como pastor de la casa. Esto funciona así. Esto funciona de esa manera. Dios dice, quiero que me apartes a fulano, quiero que me apartes a sultano. Hubo una alegría en la iglesia, hicieron una ceremonia. No pasó muchos días, pasó a 2 días o 3 del ungimiento de pastor, le llega una noticia al joven pastor o al pastor nuevo de que en el pueblo, en la ciudad donde él era oriundo, unas personas usurparon su casa. Y no solo la de él, sino la de su papá también. Se metieron en la casa de estos hermanos. Les llega la noticia, mira que hay gente extraña acá en tu casa. ¿Sabe qué hizo el hombre? Se olvidó que tenía la investidura. Tomó un revólver, se lo puso en la cintura y le dijo a su pastor, pastor, me voy, me pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro. Y el pastor dijo, espera. Cuando él llega a la casa, lo ve con la intención de ya agarrar el auto e irse para su ciudad, y vio que en el momento que él escondió su arma, él dijo, espera. El mismo pastor que días antes lo ungió de pastor, ahora el mismo pastor le dice esto, mira, vos sos adulto, vos ya sos grande, vos ya sabés lo que es el bien y el mal. Tenés libertad de hacer lo que quieras, pero déjame decirte algo de parte de Dios. No avergüences la unción que Dios puso en tu vida, no avergüences el manto. Y tenía sus ojos, dice, como con mucha presión, colorado, y dijo, esta es la última vez que yo te hablo así. Y desde este día vas a decidir si yo sigo siendo tu pastor o no. No quiero verte en esta posición, no quiero verte con ese pensamiento. Dice que esas palabras le generaron al joven pastor una impresión, un impacto, que automáticamente le entregó el arma. Le pidió perdón al Señor, le pidió perdón a su pastor. Y con el proceso de los días, él vio cómo Dios hacía
lo que él estaba a punto de hacer, una locura con un arma, él vio que en los pocos días que venían, cómo Dios resolvió ese conflicto. Venid, hijos, que el temor de Dios les voy a enseñar. Hay cosas que nos superan. Y no importa si sos apóstol, pastor, portero, alabancista, como dijo uno. La cabeza se nos va. Pero ¿sabe qué dice Dios? Vení. Vení, que hay algo que tenés que volver a aprender. Se ve que no lo aprendiste. Vení. Vení, vamos a conversar. Eso solo lo hace un papá. Eso lo hace un padre espiritual. Vení, vamos a conversar. No andamos condenando a nadie, no somos quien para condenar a nadie. El ministerio del pastor Luis Fernando Fonseca empezó a crecer desde hace mucho. Era una iglesia de alrededor de 2.000 personas cuando yo fui la primera vez. Hoy esa congregación creció a cerca de 16.000 miembros. 16.000 personas. Tienen culto todo el tiempo porque no le da el espacio físico. Mandaron a expandir la iglesia. Están haciendo una bandeja para que ahí solamente van a entrar como 600 personas. Y en una charla personal que yo estuve con él me dice que su ministerio empezó a crecer cuando él se dedicó a restaurar a personas. El trabajo pastoral es restaurar a las personas. Ayer abracé a un flaco, me lo abracé. El Señor me lo marcó, lo llamé, lo abracé y se puso a llorar como un chico. Y con un dolor y con una tristeza. Yo no sé si alguna vez ese chico habrá recibido un abrazo de un padre, no sé. No sé qué conexión hubo ahí. Y empezó a quebrantarse y empezó a gemir acá. Lo abracé acá. ¿Cuánta gente necesita de eso? No necesita usted que le marque los errores porque la conciencia es superior al dedo que marca a la persona. ¿Qué necesita la iglesia recuperar? La identidad primero. Somos de Dios. Decirle al de al lado, somos de Dios. Tenemos al Espíritu del Señor. Segundo, ¿qué necesitamos recuperar? Ese abrazo. Yo llegué a la iglesia la primera vez y había unas cuantas viejitas, y llego a decir esto, ayer me mataban la viejita. Cantaban y el hombre de Galilea, y en una ronda habían, creo que eran 670 años más o menos entre todas. Más o menos. Y ellas cantaban, y el hombre de Galilea, y danzaban, había la Nelly, ay la Nelly, una gordita que era tipo berenjena, ¿sí vio? ¡Qué ternura esa mujer! ¡Ay, están llegando los jóvenes! Uno entraba a la iglesia y ella decía, están llegando los jóvenes. Y corrió, me abrazó como si fuera mi abuela. Ella me siguió durante el ministerio. Ella me estaba ahí como si fuera realmente mi abuela. Yo me sentí amado por esa viejita. Casi digo vieja, iba a quedar muy mal, ¿no? Y lo primero que recibí de ellos es el afecto, el cariño. Están llegando los jóvenes. Y todas me venían a abrazar. Llegué todo pintado. Mi madre decía, ¿de dónde venís, nene? Beso por acá, beso por acá, beso por acá, beso por acá. ¿De dónde venís, nene? Vengo de la iglesia. ¡Anda! ¡Anda! Pero yo venía a la iglesia. Y recibí el amor de los hermanos cuando te daban un abrazo. El tío Pedro es de la escuela vieja. Y el tío Pedro lo primero que hace es, te da un abrazo totón. A mí me agarra, me hace doler todos los huesos el viejo. Pero esa es la manera de mostrar a Cristo. Tenemos que recuperar la identidad. Tenemos que recuperar el afecto. Y con esas dos cosas, dedicarnos pura y exclusivamente a restaurar. Hay hermanas solas, hay hermanas que están viudas, hay otras que están en conflicto en el matrimonio, hay mujeres que no saben cómo hacer para cuidar a sus hijos. Abrazala, apretala fuerte.
En una determinada edad se tienen que hacer frente al hogar porque el esposo esto, porque el esposo se fue, porque no sé qué cosa. Y tienen que hacerse a la vida otra vez y ganar su platita para sostener a sus hijos. Esa gente, esa muchacha, esa chica necesita del abrazo. Y esas mujeres te venden desde un par de medias hasta un frasquito de berenjena. ¿Todo para qué? Por esa platita la juntan y pagan la luz. Le compran los útiles a la escuela. ¿Sabes cuánto necesitan esas mujeres de un abrazo? Los varones también, que van a buscar trabajo y vuelven sin el trabajo. Van a otro y dan currículum, qué sé yo, y vienen vencidos y vienen derrotados. Entonces cuando entran por la puerta, lo único que necesita ese varón es un fuerte abrazo. La restauración. La Biblia dice que se casan más moscas con un platito de miel que con un vasito de vinagre. Entonces podemos ser cristianos amargados como el del vinagre, o podemos cumplir con el propósito de Dios. Pero todo esto tiene que ver con una conexión con, ay Jesús, tiene que ver con una conexión con el Señor. Si yo estoy desconectado, no voy, esto no viene para acá, pero si estoy conectado, el Espíritu de Dios me va a nutrir. Es tiempo de buscar a Dios. La iglesia tiene que buscar a Dios. Tienes que ser sincero con el Señor. Si Él no te mintió, hay un cielo por ganar. Dentro de un año, posiblemente, si es un año o unos meses más o meses menos, escuche, vamos a entrar en la promesa. Cada promesa que Él nos habló, y más allá de cosas que pasaron, Él sigue siendo fiel. Escuche, dentro de poquito tiempo vamos a entrar en la casa propia. Entonces tengo que buscarlo. Mi hijo me dijo así: papá, yo voy a volver a la iglesia. Yo te voy a ayudar. Me dijo Matías: papi, yo te voy a ayudar. Y desde ese día, usted lo ve, va, viene, entra, sale, hace, deshace, arma. Ya la tenemos a Julia acá. Ya lo tenemos a Matías. Viene a colaborar, viene a ayudar. Viene a ser músico. Quiero que los músicos vuelvan a subir a la plataforma, pero en las mejores condiciones, como soldados del Señor, que hayan aprendido el tirón de orejas. No se sube de cualquier manera, no se sube sin ensayar, no se sube debiendo no sé qué cosa, no, se sube para prestarle un servicio a Dios. Ellos tienen que aprender a madurar. Nosotros también tenemos que aprender a madurar. Y entre todo hacer lo mejor posible para el Señor. Amén o no amén. Así que no podemos ir hasta allá si la mente no fue renovada y transformada. Amén o no amén. Bueno, mañana a 20 horas estamos acá. Solamente los que van a escuchar eso y van a dar el paso. Si no está en condiciones, si usted sabe de qué se trata y usted dice: no, pero yo no estoy en condiciones, no venga, no hay ningún problema. No hay ningún problema, no se asuste, no hay ningún problema, pero si a usted le interesa aquello y sabe o está en condiciones o va a hacer un acto de fe y lo va a lograr y lo va a hacer, yo mañana estoy acá, le voy a explicar en detalle de cómo seguimos para adelante y cómo tomamos aquel lugar y cómo lo vamos a hacer. ¿Amén o no amén? Nos ponemos de pie, nos ponemos en posición de adoración. Necesitamos la oración, necesitamos el ayuno, necesitamos buscar a Dios. Quiero comandar, le dije hace un tiempo, un ejército que busque a Dios. Necesitamos formar un ejército que realmente busque a Dios. Mañana vamos a decidir y también voy a decir personas que me ayuden a elaborar ese plan, porque necesitamos cabezas acá para pensar, compromisos de verdad. Y lo único que queda luego es disfrutar de la bendición de Dios. ¿Amén o no amén? Mirá cuando te unja de pastor a vos. Y ella dice: ay, no, pastor. A Julieta algunos la llaman, así que vos sos la futura pastora, le dicen a Julieta. Julieta recién está más verde, Julieta. ¿Dónde está Julieta? Hola, mi amor, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Escuche, vamos a adorar al Señor.
Esto es para varones, esto es para hombres y mujeres de verdad, de que asuman el manto y agarren el, ¿cómo se llama? El cayado, las armas del pastor. Cierre sus ojos. Si se llenó de temor, si hay angustia, si usted cree que el cielo está cerrado, venga corriendo al altar, solo a adorarle. Vengan, vamos a adorarle. Vengan, vamos a adorar al Señor. Vengan, vamos a adorar al Rey. Corra. Si está sediento del amor del Padre, corre hacia adelante. Y no deje que el orgullo te siga sacando de lugares de privilegio. No deje que el orgullo te vaya separando del amor del Padre. No deje que el orgullo te haga hacer cosas que no están bien, que no están correctas hacerlas. Porque así como estuvo mal algo, esto también está mal. Y así como hubo alguien que pidió perdón, también existe el perdón para los demás. El pedir perdón, hasta públicamente, es doblegar al orgullo. Es vestirse de humildad. Es el amor del Padre que se manifiesta. Estamos dando pasos increíbles. Estamos dando pasos en medio de tribulaciones. Nadie se anima a hacer ciertas cosas. En la unión dice, lo que pasa es que la iglesia del pastor Héctor o de Héctor es una iglesia fuerte. La iglesia de Héctor es una iglesia que cree y da pasos de fe. Vamos, adórele, adórele, adórele. Es simple la canción. Eso dice un hijo: Padre, quiero conocerte. Salvador de mi alma, quiero conocerte. Santo es su nombre. La iglesia adora. Mi orgullo me sacó del jardín.